Buen día, maestro Fidel Oliver Hernández, catedrático de la materia de control estadístico de la calidad en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Somos el equipo número 1 de el quinto semestre Grupo A de la carrera de Ingeniería Industrial. El equipo está conformado por Arévalo Leiva Jesús Orlando, Carabelli Pérez Nancy Sayuli, Ventura Miguel Ángel y su servidor Morales Rodríguez Alejandro. A continuación vamos a exponer lo que son las curvas tipo A, el tamaño del lote, tamaño de la muestra y número de aceptación. La exposición se va a desarrollar de la siguiente manera. En el primer apartado, en la definición de estas y la definición de las muestras de aceptación, lo va a impartir el compañero Arévalo Leiva Jesús Orlando. Posteriormente a esta, va a tener participación la compañera Carabelli Pérez Nancy Sayuli. Posterior a ella, el compañero Ventura Miguel Ángel y al final su servidor Morales Rodríguez Alejandro. Esperamos que la exposición que vamos a tener sea de su agrado y pueda servir para otros compañeros. Gracias y empezamos. Buenos días, maestros, compañeros. Mi nombre es Jesús Orlando Arévalo Leiva y yo les voy a hablar acerca sobre lo que es un muestreo de aceptación, sus ventajas y sus desventajas. Bueno, lo que es un muestreo de aceptación, nos dice que un muestreo de aceptación es un componente principal de control de calidad y es útil cuando el costo de la prueba es alto comparado con el costo de pasar de un elemento defectuoso o cuando la prueba destruye la muestra. Igual dice que es un compromiso entre realizar el 100% de inspección y no inspeccionar. Puede utilizar el muestreo de aceptación para desarrollar planes de inspección y que le permitan aceptar o rechazar un lote en particular de material entrante con base en los datos de muestras representativas. Ahorita igual están lo que son las ventajas. Las ventajas nos dice que las ventajas de las muestreos de aceptación, dice que una de ellas dice que comparando con la inspección al 100%, una podría ser que es aplicable a pruebas destructivas. También otra sería el rechazo de lotes enteros, dice que motiva al proveedor a mejorar su calidad. Igual dice que se requieren menos personales actividades de inspección. Otra ventaja igual se dice que con frecuencia reduce el error de inspección. Igual, y por último, igual otra ventaja sería, dice, el producto se daña menos. Igual que ventajas, tenemos igual desventajas. Y las desventajas del muestreo de aceptación comparado con la inspección al 100%, pues estas son muy pocas las desventajas que tiene, que una de ellas, en este caso vamos a ver 3 desventajas, que son las que dice que existe un riesgo de rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos. Igual dice que se genera información sobre el producto. Y por último, una tercera desventaja igual dice que requiere más tiempo en planeación y documentación. Y pues esta es una pequeña introducción sobre lo que es el muestreo de aceptación, sus ventajas y sus desventajas. Y pues ahorita a continuación mis compañeros irán comentando más acerca sobre el muestreo de aceptación, sobre sus demás partes que lo componen. Y pues esto sería todo por mi parte, gracias. Hola, mi nombre es Nancy Sayuli Carabelli Pérez y yo les voy a hablar sobre el tema de extracción de muestras aleatorias. En este tema, las unidades de lotes seleccionadas para la inspección deberán ser elegidas para el azar y a la vez deben ser representativas de todas las unidades de lote. Bueno, el muestreo aleatorio es muy importante para el muestreo de aceptación, ya que si no se utiliza adecuadamente se pueden introducir rasgos. Para extraer una muestra aleatoria se deben de seguir ciertas técnicas o aplicar ciertas de ellas, como asignar un número a cada unidad asignar un número de cada unidad del lote. Al igual,
extraer n números al azar del rango, por ejemplo 1,n entre paréntesis. Al igual les voy a hablar sobre el tema de clasificación de planes de muestreo. En cuanto a este tema, el tipo de mediciones que se hacen al lote, los planes de muestreo de aceptación, estos se clasifican como planes por atributos y por variables. Ya en lo que es el número de muestras aleatorias obtenidas para sostener un lote, se clasifican en 4 partes, ya sean planes de muestreo simple, planes de muestreo dobles, planes de muestreo múltiple, planes de muestreo secuencial. En estos casos se recomienda que el muestreo sea aleatorio y que la muestra sea representativa de la calidad del lote. Y por último les voy a hablar sobre el tema de plan de muestreo simple o curva tipo A. Bueno, este plan consiste en proveer el tamaño de muestra n que se debe inspeccionar del lote, al igual que el número de aceptación C, que es el que permite decidir si se rechaza o si acepta un lote. Bueno, por otra parte, al igual está el plan de muestreo doble, que este se define por el tamaño de la primera muestra, N1, el número de aceptación para la primera muestra, C1, el número de rechazo para la primera muestra, R1, el tamaño de la segunda muestra, N2, el número de aceptación para las 2 muestras, C2, y por último el número de rechazo para las 2 muestras, R2 es igual a C2 más 1. Bueno, los riesgos que se traen el muestreo de aceptación es la decisión, como antes mencionado, de aceptar o rechazar un lote, que esto se basa en la información de una muestra aleatoria, que al igual se pueden cometer errores, que esto viene si el lote es parcial. Bueno, están 2 tipos de riesgos, se podrían decir o llamar. Están los riesgos del productor, que tiene que ver con el rechazo de un lote de buena calidad, y están los riesgos del consumidor, que es es de aceptar un lote de calidad pobre. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Gracias. Hola, pues mi nombre es Miguel Ángel Ventura y yo les voy a explicar acerca de lo que es la curva característica de operación en lo que es el muestreo simple. Bueno, nos dice que esta curva presenta la probabilidad que tiene un plan de muestreo es de aceptar un lote contra la fracción de defectuosos de este mismo. Nos dice que si el lote es muy bueno, debe tener una probabilidad alta de ser aceptado, y si es malo, pues obviamente la probabilidad de ser aceptado pues es muy pequeña. Supongamos que tenemos un plan de muestreo, que este sería n es igual a 75, c es igual a 2. Pues esto es que tomamos una muestra aleatoria tamaño 75 y pues aceptamos el lote si hay 2 o más menos defectuosos en la muestra. Bueno, nos dice que suponiendo que el tamaño n del lote no es muy grande, pues la distribución del número de unidades defectuosas es la muestra de tamaño n, que esta sería hipergeométrica con parámetros n y k, donde k es el número de unidades defectuosas del lote. Suponiendo que el tamaño n del lote es muy grande, la distribución del número de unidades defectuosas en la muestra de tamaño n es binominal con parámetros n y p, donde p es la fracción de unidades defectuosas del lote. Bueno, como segundo tema tenemos lo que es las curvas OC tipo A. Nos dice que esta se construye suponiendo que la muestra se toma de un lote finito.
La probabilidad de aceptación del lote se calcula utilizando la distribución hipergeométrica. La curva OC tipo B nos dice que esa se construye suponiendo que la muestra se toma de un lote grande. Dice que se toma como si fuera infinito. Nos dice que la probabilidad de que ésta sea aceptada es calculada utilizando la distribución binominal. Algunas veces las distribuciones binominal, hipergeométrica y posición arrojan valores muy cercanos, muy acertados. Tenemos, por último, tenemos lo que es el efecto de N y C en las curvas OC. Nos dice que la precisión con que un plan de muestreo discrimina entre lotes buenos y malos aumenta con el tamaño de la muestra. Es decir, entre más grande es la pendiente, pues mayor es el poder de discriminación, de saber si está bien o está mal. Entre más pequeño es el número de aceptación C, la curva OC se mueve a la izquierda. Planes con mayor valor de C nos dice que dan un mayor discriminación a niveles menores de la fracción defectuosos del lote. Y nos dice cuando el número de aceptación es 0, la curva OC cae drásticamente al inicio, aunque la fracción de defectuosos sea más cercana a 0. Esto puede ser cuando indeseable desde el punto de vista del productor, ya que la probabilidad de rechazo pues es grande aún en el caso de lotes buenos. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. A continuación mis compañeros les van a exponer algunos ejemplos. Buen día, maestro Fidel y compañeros del grupo Quinto A. Mi nombre es Morales Rodríguez Alejandro y vamos a continuar con la exposición de las curvas tipo A. En esta parte vamos a ver lo que es los tipos de plan de muestreo según para las curvas tipo A en las curvas OC. Bueno, como comentaba el compañero Miguel Ángel Ventura, dependiendo del tamaño de la muestra o el número de aceptación, van a ir variando las curvas tipo A. En este caso, para las curvas OC, vamos a ver cuáles son esos tipos de muestra. En la primera vamos a tener que cuando el número de aceptación es igual a 0 y el tamaño de la muestra es diferente, vamos a tener que la curva se inclina hacia la izquierda o su cauce principal está dado hacia la izquierda. Esto, les repito, cuando tenemos un número de aceptación igual a 0 y el tamaño de la muestra va a ir igual variando. En el primer caso de la línea roja, de la línea verde, tenemos un tamaño de muestra de 200. En el caso de la línea roja tenemos un tamaño de muestra de 100 y en el de la línea negra tenemos un tamaño de muestra de 50. Todas estas con coeficiente 0. Entre más pequeño es el tamaño de la muestra, más se inclina la curva hacia la derecha. Sin embargo, cuando es más grande, lógicamente, la curva se inclina hacia la izquierda y hacia abajo. Bueno, en este caso, cuando las curvas OC para valores diferentes, tanto en el tamaño de la muestra como el número de la aceptación, la curva se inclina un poco hacia la izquierda, pero siempre se trata de mantener en el centro, como podemos ver en la segunda gráfica de la diapositiva. En este caso, por ejemplo, tenemos números de aceptación diferentes y número de muestra diferente. En el caso de la línea verde, es un poco más inclinada hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la izquierda. Y en el caso de la línea roja se trata de mantener igual, un poco centrada, más sin embargo, igual varía un poco. Lo mismo pasa con la línea negra, pero esa sí ya se encuentra un poco más en el centro. Y cuando la curva OC tiene un valor fijo en el tamaño de la muestra, pero sin embargo el número de aceptación es diferente en cada una de estas,
la curva se inclina hacia la derecha y hacia arriba un poco más, como podemos ver en el ejemplo de la tercera gráfica, que es la que nos muestra cuando cuando este tipo de curva se va inclinando hacia la derecha, como se pueden ver en las líneas. Como se pueden ver en las líneas, que n o el tamaño de la muestra es 75 para todas y el número de aceptación va variando. En una tiene 3, en otra 2 y en una 1. Y en la que tiene 1, la curva va más hacia arriba, como podemos ver en la imagen. Bueno, ahora vamos a ver en dónde podemos aplicar las curvas tipo A. Las curvas tipo A o de muestreo simple se aplican en muchas áreas, pero principalmente y debido a su origen se van a aplicar en el área de la timpanometría. Principalmente su aplicación es en los patrones timpanométricos. ¿Qué quiere decir? Que una de las aplicaciones principales de las curvas tipo A corresponde a los patrones timpanométricos, y dentro de los patrones timpanométricos vamos a ver que existen diferentes tipos de curva, pero la curva tipo A corresponde principalmente a la normalidad. ¿Qué quiere decir que corresponda a la normalidad? El punto de admitancia máximo está centrado en la presión de 0 milímetros de agua, y los límites de admitancia estática se encuentran entre un 0.2 y un 1.4 centímetros de agua. Este tipo de patrón asegura la existencia de un tímpano normal, es decir, que las vibraciones que reciba el tímpano se mantengan a un buen ritmo, estén equilibradas para que no se dañe esta parte. Y el área normal en el oído medio, y de una admitancia normal tanto en el sistema timpanométrico como circular. Así como en hay muchos otros campos donde podemos aplicar las curvas tipo A, pero este es el mejor ejemplo, ya que su creador fue quien las aplicó en esta área principalmente. Bueno, para terminar vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a considerar dentro de este ejemplo el muestreo simple para poder realizar las curvas de tipo A. En este ejemplo vamos a considerar un lote de tamaño de 2000. El tamaño del lote es 2000 y para este tamaño vamos a considerar la muestra de 50. Y el número de aceptación va a ser igual a 2. Es decir, vamos a tener n mayúscula igual a 2000, n minúscula igual a 50 y número de aceptación OC igual a 2. Para esto nos pide que construyamos la curva de aceptación, y pues como les decía al principio y como dice el ejemplo, la curva de aceptación es para un muestreo de tamaño simple. Como podemos ver en esta parte, aquí nos muestra una tabla según el número de aceptación. Podemos ir viendo qué número o qué valor vamos a ocupar para realizar el gráfico. Y finalmente, después de ver y de analizar toda esta parte, obtenemos esta gráfica en la cual podemos ver que tanto la parte binomial de Poisson y hipergeométrica, las tres coinciden. En el caso de las tres gráficas o las tres líneas que podrían ser distintas, se convierten en una sola línea de tipo A. Y pues esto sería todo de parte del equipo número 1. Agradecemos su atención prestada. Esperamos que la exposición haya sido de su agrado y entendible. Nos despedimos y un placer compartir con ustedes. Y pues esto es principalmente para asegurar la calidad de nuestros productos dentro de las empresas, ya que nosotros como ingenieros industriales, nuestra principal prioridad debe de ser aceptar la mercancía o el producto o el servicio que nos ofrecen y que nosotros vamos a ofrecer en la mejor calidad. Para esto sirven las curvas tipo A, para decidir cuándo
un producto es aceptable y cuándo un producto no es aceptable. Bueno, reiteramos su atención prestada, les agradecemos mucho, esperamos tengan un excelente día, enviamos saludos afectuosos.